El cangrejo. En Kashiwazaki, en la antigua provincia de Echigo, sobre la costa del mar de Japón, todavía sigue en pie una vieja tienda. Cambió de dueños hace mucho, cambió incluso de oficio, pero conserva algo de su forma original. Y cada verano, cuando la mujer que contó esta historia volvía a su pueblo natal a visitar a su familia, pasaba frente a esa tienda y sentía algo que nunca pudo explicar del todo. Su abuela se llamaba Ohatsu. Nació en 1848. Y esta historia ocurrió cuando ella tenía 18 años, sirviendo en la mesa de su propia familia. Una noche de una cena entre amigos que ella jamás pudo olvidar. Todo empezó con la falta de un solo cangrejo. Terminó con 2 hombres arrastrados por un río, sus cuerpos devueltos a la orilla una semana después. La carne arrancada hasta dejar el hueso al descubierto, como si algo con tenazas hubiera tenido mucha paciencia. Esta es la historia de Ohatsu, tal como se la contó a su nieta, y tal como su nieta la contó después. Como un hecho verídico, no como un cuento. Capítulo 1. El muchacho de la canasta. La familia de Ohatsu era dueña de una casa de comercio de granos en Kashiwazaki, conocida como Yamagataya, con raíces que se remontaban a la provincia de Dewa. Era una casa acomodada, de las de renombre en el pueblo, y su bisabuelo, un hombre llamado Masuemon, de unos 43 o 44 años, dejaba casi todo el negocio en manos de sus empleados. A él, lo que de verdad le interesaba era el haikai y coleccionar caligrafía y objetos de arte. Por eso, cuando un poeta o un pintor de paso por el norte llegaba a la región, casi siempre terminaba quitándose las sandalias en la entrada de esa casa. Algunos se quedaban una noche, otros se quedaban 2 o 3 meses. En esa época había 2 huéspedes bajo su techo. Un poeta de haikai de Nagoya llamado Yasui, que llevaba allí unas 2 semanas, y un joven pintor de Edo llamado Buna, discípulo de un discípulo del célebre Buncho, que ya llevaba más de un mes en la casa. Una noche de comienzos de septiembre, Masuemon invitó a 4 conocidos del pueblo, todos aficionados como él al haikai y a las antigüedades, y sumó a Yasui y a Buna. Contando al propio Masuemon, serían 7 personas alrededor de la mesa. Los 4 invitados llegaron al anochecer. Mientras tomaban té y dulces antes de que sirvieran la cena, alguien más se presentó sin avisar. Un samurái sin señor llamado Sakabe Yomoshiro. No era un ronin cualquiera de aspecto venido a menos. Vestía bien, hablaba mejor. El pueblo estaba entonces bajo la administración de un territorio separado del dominio de Kuwana, con su propio puesto de gobierno local. Y en ese puesto trabajaba un joven funcionario muy bien considerado llamado Sakabe Yogoro. Yomoshiro era su hermano mayor, pero de niño había tenido una salud tan frágil que, en la práctica, había sido apartado de la herencia familiar, dejando que el título y el puesto pasaran a su hermano menor. Yomoshiro se había ido de joven a Kioto para formarse como discípulo de un maestro fisonomista, un lector de rostros y de destinos. Y con los años había llegado a ser un maestro reconocido por derecho propio, recorriendo las provincias con su oficio. No solo leía rostros, también era muy buen adivino. Tendría entonces unos 32 o 33 años. Llevaba espada como cualquier samurái, vestía con elegancia, y cualquiera que no supiera nada de él, lo habría tomado por un noble guerrero de verdadero rango. Había llegado a Kashiwazaki para visitar a su hermano menor en el puesto de gobierno, y de tanto en tanto pasaba también por casa de Masuemon, con quien Yogoro tenía trato de amistad. Esa noche se presentó sin haber sido invitado. Con la casa llena de invitados, no quisiera importunar, dijo, algo apenado. Al contrario, tenía intención de invitarlo, solo que no quería molestarlo, respondió Masuemon, encantado, y lo hizo pasar de inmediato. Todos se acomodaron con gusto.
pero un invitado más significaba un problema serio en la cocina. Ohatsu, entonces de 18 años, era quien esa noche debía encargarse de servir la mesa, así que fue a revisar que todo estuviera en orden. Ahí encontró a la vieja cocinera, una mujer llamada Sugi, dando órdenes a todo el personal con el ceño fruncido. «Tenemos un problema con los invitados», le dijo Sugi en voz baja. «No es la comida lo que nos falta, es el cangrejo». A Masuemon le encantaba el cangrejo más que casi cualquier otra cosa, y esa noche pensaba servir cangrejos grandes como plato de honor. Habían preparado exactamente 7, uno por persona, contando al propio Masuemon. Con la llegada inesperada de Yomoshiro, hacían falta 8. Mandaron preguntar a los pescaderos de siempre. Nada. Y no cualquier cangrejo servía. El que le gustaba a Masuemon era el llamado Kasami, de caparazón romboidal, de un rojo oscuro casi negro con manchas blancas, considerado el más sabroso de todos los cangrejos de mar de la región, muy distinto del cangrejo espinoso, el Ibaragani, de caparazón triangular y lleno de púas, que era el que se conseguía con facilidad en cualquier puesto. Un joven sirviente llamado Hanbei salió a buscar más lejos. El resto de la cocina esperaba, retorciéndose las manos, mientras Ohatsu intentaba que nadie notara el problema. Fue a hablar con Masuemon directamente, con la esperanza de que aceptara servir la cena sin el cangrejo. Él no quiso ni oírlo. «Ya les dije a mis invitados que esta noche comerían cangrejo», dijo. «Busquen en toda la costa si hace falta. No hay banquete sin él». Así que esperaron. Esperaron hasta que, sin aliento, Hanbei regresó con un muchacho que nadie conocía. Tendría 15 o 16 años, vestía una chaqueta de trabajo corta y sucia y cargaba una vieja canasta de pesca. Adentro, 3 cangrejos Kasami, exactamente del tipo que hacía falta. Cuando quisieron comprarle solo uno, del tamaño que necesitaban, el muchacho se negó. Había venido de muy lejos a propósito, dijo, y quería vender los 3 juntos o ninguno. Nadie en la cocina tenía tiempo para discutir con un extraño a esas alturas de la noche. Le pagaron lo que pidió sin más. El muchacho tomó el dinero, se colgó la canasta vacía al hombro y se marchó en la oscuridad. Nadie le preguntó de dónde venía. Con la prisa y la poca luz, nadie llegó a fijarse bien en su rostro. Simplemente pusieron los 3 cangrejos a hervir. Capítulo 2. El rostro de la muerte. El sake corría, los platillos llegaban uno tras otro, y la velada avanzaba con la calidez tranquila de una buena reunión entre amigos. Por fin llegaron los cangrejos, uno en cada plato, y Masuemon se levantó a presentarlos con orgullo. «Como les dije, esta noche los agasajamos con esto. Adelante, por favor, sírvanse». Extendió la mano hacia su propio plato. Fue entonces cuando Yomoshiro, sentado en el lugar de honor, habló. «Espere, señor. Un momento, por favor». Algo en su voz detuvo todas las manos en la mesa. Se quedó mirando fijamente el rostro de Masuemon, con el ceño fruncido. Luego tomó un candelabro y lo fue acercando, uno por uno, al rostro de cada persona presente, estudiándolos con atención. Incluso sacó un pequeño espejo de entre su ropa y examinó su propio reflejo. Guardó silencio un largo rato, y por fin habló. «Qué extraño. Hay alguien en esta sala cuyo rostro tiene marcada la señal de la muerte». El color desapareció de la habitación. Este era un hombre conocido por leer rostros y fortunas con una precisión incómoda, y no bromeaba, ni actuaba. Tenía miedo de verdad. Nadie se atrevía a decir nada. Todos se quedaron mirando en silencio el rostro sombrío de Yomoshiro. De pronto, como si acabara de recordarlo, Yomoshiro se giró hacia Ohatsu. Había examinado a los invitados y al anfitrión,
pero se había olvidado por completo de la única mujer joven presente en la sala. Cuando levantó el candelabro hacia el rostro de Ohatsu, ella sintió, por un instante, que estaba mirando su propia muerte. Pero él la observó y simplemente asintió. Ahí no había nada. Volvió a mirar hacia la mesa. «Es una lástima, con lo bueno que se ve», dijo en voz baja. «Pero sería mejor que nadie tocara este cangrejo. Retírenlo tal como está». No hacía falta pensar mucho para saber de cuál cangrejo hablaba. Los 7 cangrejos preparados desde el principio se habían repartido entre los 7 invitados. El que se había comprado después, a toda prisa, era el que estaba frente al propio anfitrión. Masuemon ordenó retirarlo de inmediato. Yomoshiro añadió una instrucción más. «Tampoco se lo den a nadie en la cocina. Que se deshagan de todo». Para asegurarse, probaron el cangrejo con el perro de la casa. El animal murió en cuestión de minutos, entre convulsiones. Luego probaron con un pedazo de otro de los cangrejos, dado a un perro de un vecino. No le pasó nada. Solo el cangrejo del anfitrión estaba envenenado. Solo el que había comprado el muchacho de último momento y que ahora estaba en el plato de Masuemon. Había estado a un solo bocado de morir en su propia mesa, gracias a Yomoshiro. El alivio debió haber sido enorme, pero la cena murió ahí mismo. A nadie le quedaban ganas de seguir comiendo ni bebiendo. Los invitados se despidieron temprano, y la casa quedó con 2 preguntas sin respuesta. ¿Quién había envenenado ese cangrejo? ¿Y de dónde había salido el muchacho que lo trajo? Los 2 cangrejos restantes de la canasta se dejaron en un rincón de la cocina esa noche, para examinarlos con calma a la mañana siguiente. Al amanecer, habían desaparecido los 2. Sencillamente ya no estaban ahí. Nadie pudo explicar cómo. Capítulo 3. Lo que se llevó el río. A la mañana siguiente, Masuemon fue al puesto de gobierno a agradecer a Yogoro, y sobre todo, a buscar a Yomoshiro, con la esperanza de que le dijera cómo proteger a su familia. La respuesta no le dio ningún consuelo. «Por ahora está a salvo», dijo Yomoshiro, «pero no creo que el peligro haya pasado del todo. Puede que la desgracia vuelva a rondar a su casa. Tenga mucho cuidado, y no vuelva a probar el cangrejo nunca más en su vida». Masuemon juró en ese mismo instante que jamás lo haría. Mientras tanto, desde temprano, Hanbei había salido con otro sirviente, Isuke, a rastrear el origen del muchacho de la canasta, preguntando de casa en casa entre los pescadores de la costa, avanzando hacia el norte, en dirección a Izumosaki, buscando de dónde podía venir un cangrejo Kasami. No tuvieron suerte hasta llegar a la desembocadura del río Sabaishi, donde el agua se encuentra con el mar. Ahí, de pie junto a la orilla, mirando el agua, vieron a un muchacho. La misma complexión, el mismo aspecto, de espaldas, que el del muchacho de la noche anterior. Hanbei corrió hacia él sin pensarlo y lo sujetó por el hombro. Isuke, que venía unos pasos atrás, vio a su compañero intercambiar unas palabras con el muchacho y, un instante después, ser arrastrado con él, directo al agua. Los 2 desaparecieron bajo la corriente en cuestión de segundos. Isuke corrió a pedir ayuda. Volvió con 7 u 8 pescadores para rastrear el río, pero no encontraron nada. Ni un cuerpo. Nada en absoluto. Quizás la corriente, tan fuerte justo ahí donde el río desemboca, se los había llevado mar adentro. Isuke regresó solo a la tienda, blanco como el papel, apenas capaz de hablar. Eran cerca de la 1 de la tarde. La casa entera se conmocionó con la noticia. Masuemon, recordando la advertencia de Yomoshiro, mandó de inmediato al encargado principal de la tienda, Kyuemon, junto con otros 5 o 6 empleados, a ayudar con la búsqueda. El pintor Buna también salió con ellos. Masuemon le había pedido a Buna, semanas atrás, que le pintara 100 cangrejos. Buna, con humildad,
Respondió que 100 era demasiado para su nivel, y que se conformaría con pintar 10. Llevaba ya 9 terminados y estaba trabajando en el 10º cuando llegó la noticia. Dejó el pincel y se puso de pie. ¿Usted también va, maestro?, le preguntó Masuemon, tratando de disuadirlo. Sí, no puedo quedarme tranquilo, respondió Buna y salió con los demás. Fue por esos momentos que Yomoshiro volvió a presentarse en la tienda, habiendo escuchado la noticia en el pueblo. «El señor no habrá salido de la casa, ¿verdad?», preguntó con urgencia. Al saber que Masuemon seguía a salvo adentro, pareció aliviado, pero insistió una y otra vez en que, pasara lo que pasara, bajo ninguna circunstancia debía salir de la casa. Luego preguntó quién más había ido a ayudar en la búsqueda. Cuando escuchó que el pintor Buna estaba entre ellos, su rostro cambió por completo. «Manden a alguien a traerlo de vuelta ahora mismo. De inmediato». El mensajero llegó demasiado tarde. Llegó la noticia de que Buna, de pie entre la multitud de pescadores que rastreaban el río, había sentido ceder de golpe la tierra bajo sus pies, un tramo de la orilla que se desmoronó, y había caído directo a la corriente. Esta vez, había decenas de personas justo ahí, mirando, y aún así, nadie pudo encontrarlo. Nadie supo decir dónde se había hundido, ni hacia dónde lo había arrastrado el agua. Al oír la noticia, Masuemon se desplomó ahí mismo, un desmayo total. Lo llevaron a un cuarto trasero, llamaron al médico, y por suerte recobró el sentido, aunque le ordenaron guardar reposo absoluto. Esa misma tarde, mientras Masuemon descansaba y hablaba con el poeta Yasui, que había vuelto un rato antes, el propio Yasui salió corriendo del cuarto, pidiendo ayuda a gritos. Algo había crujido bajo el piso del jardín. Al asomarse, había visto 2 cangrejos enormes salir arrastrándose desde debajo del piso de la terraza, con las tenazas levantadas hacia la casa. Masuemon los vio y volvió a desmayarse. 2 veces en un mismo día. Llamaron al médico por segunda vez. Nadie podía asegurar si aquellos cangrejos habían sido reales, o si eran solo el efecto del miedo y el duelo en los ojos de un hombre ya al límite. Pero Yasui juró que él también los había visto con toda claridad. Y hubo algo más que hizo difícil descartarlo como pura imaginación. Cuando por fin alguien entró al cuarto donde Buna había estado pintando sus 10 cangrejos, encontraron los platos de pintura volcados, tinta y pigmento embarrados sobre los 9 cangrejos ya terminados en el papel, y pequeñas marcas repetidas, como huellas, que parecían, sin lugar a dudas, algo con tenazas caminando de lado sobre la pintura fresca. Una semana después, el río devolvió los cuerpos. Encontraron a Buna y a Hanbei con el rostro y el cuerpo devorados en varias partes, los huesos de brazos y costillas al descubierto, irreconocibles de tan mutilados. Los pescadores que los sacaron del agua no tuvieron ninguna duda. Eso lo había hecho un cangrejo. Al muchacho de la canasta nunca lo encontraron. Nadie en la zona recordaba haberlo visto antes de esa noche, y nadie volvió a verlo jamás. Difícilmente había salido del río o del mar por su propio pie, y sin embargo, nadie supo decir de dónde había salido. Desde entonces, Masuemon no volvió a probar el cangrejo en toda su vida. Y no se detuvo ahí. Se deshizo de cada pergamino, cada biombo, cada adorno del cuarto de invitados, cada caja de tabaco con herrajes tallados, cualquier objeto de la casa que representara siquiera un cangrejo. Todo, fuera. Aún así, de vez en cuando, en la hora tenue justo antes del anochecer, la familia volvía a alborotarse jurando que 2 cangrejos se arrastraban otra vez por el jardín. Ningún cangrejo de mar podría sobrevivir tanto tiempo bajo el piso de una casa, claro está. Seguramente no era más que una especie de visión, nacida del miedo. Pero eso era lo de menos.
Como decía siempre Ohatsu al terminar de contarla, la historia nunca cambiaba, sin importar cuántas veces la repitiera. Fin.